Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted se encuentre viendo este video. El día de hoy les vengo a explicar la solución de la última guía de tecnología informática que hace referencia a compuertas lógicas. Anteriormente habíamos visto que en electrónica o en computación se usaban información o datos de almacenamiento a través de bits y bytes, ¿cierto? Pues un bit ya vimos que es un estado lógico que puede representarse por medio de un 0 o de un 1, de un 0, de un 0 o de un 1. Y un byte pues es la combinación de 8 bits, o sea, 8 estados de ceros o 8 estados de 1, y que esto es conmutado internamente por dispositivos electrónicos tales como computadores, tabletas, celulares, etcétera. Bueno, aparte pues, de trabajarse por medio de bits y bytes, pues también se emplean este tipo de elementos que se conocen como compuertas lógicas. Lo que hacen es conmutar o operar estas entradas lógicas, estos ceros y unos, para obtener distintos resultados. Bien, resulta ser que las entradas lógicas se pueden representar por medio de letras. Entonces, por ejemplo, en este caso, en este circuito de acá, en este que les estoy mostrando, se tienen tres entradas. Entonces se tiene una entrada A, una entrada B, una entrada C y al final se obtiene una salida S. ¿Listo? Dependiendo de los elementos que componen este circuito, pues se va a obtener la salida. ¿Listo? En este circuito en particular, que ya lo explico a continuación, se tienen tres compuertas lógicas que son las principales que se trabajan. Entonces está la compuerta lógica NOT, que es esta, la compuerta lógica OR, es esta, y la compuerta lógica AND, que es esta de acá. Cada una de esas compuertas, dependiendo sus entradas, pues obtienen una salida en particular. ¿Listo? Entonces empecemos por la compuerta NOT. Esta solamente permite una entrada. Tiene una entrada, obtiene una salida. Una entrada, una salida. Esa entrada puede llamarse A, B, C, D o el valor o la letra que usted le coloque. ¿Listo? Entonces, para este caso en particular tiene una letra A. Si nosotros vemos esta tablita, podemos visualizar que aquí aparece una Q. Entonces esta es la entrada Q, se obtiene una Q negada. Lo mismo acá. Tenemos una entrada A, se obtiene una A negada. La A negada se representa con esta lineecita arriba. En algunos casos se puede representar con una coma, como se ve acá. Significa que está negado. ¿Qué significa que está negado? Pues si entra acá un 0, si entra un 0 como A, pues se va a tener el contrario del 0, que el contrario del 0 sería un 1. ¿Listo? En caso contrario, si entra un 1, pues se obtiene el valor contrario, un 0. Por eso se llama negación. Niega lo que entra. Entonces, si acá entra un 1, pues sale un 0. Si entra un 0, sale un 1. Por eso se llama una compuerta NOT, negación. Se representa así. Entonces, si fuera una B, en este caso, si fuera una B como entrada, fuera una letra B entrada, pues la salida sería una B negada. B negada. ¿Listo? Lo mismo pasaría con la C, con la D, etcétera. Niega la entrada. Esta es la compuerta NOT, que es esta de acá en particular, la NOT. Si entra un 0, sale un 1. Si entra un 1, sale un 0. Esa es la NOT. Ahora pasemos a ver la compuerta OR, que es esta de aquí. La OR tiene una característica especial. Va a obtener como salida sí y solo si una de sus entradas es 1. De lo contrario, su salida va a ser siempre 0. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una entrada A y una entrada B, tengan en cuenta que esta compuerta permite dos o más entradas. Es decir, yo puedo ingresar A, B, C, D o las que sean acá. Dependientemente, si son por ejemplo tres entradas A, B, C, solamente va a obtenerse una salida 1 si y solo si algunas de las entradas es 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo acá, yo tengo A y B, A es 0, B es 0, se obtiene como salida 0. Es porque ambas son 0, ¿cierto?
Si yo tengo A0 y B1, la salida será 1. ¿Por qué? Porque en este caso tengo una entrada 1, que sería la B. Si en tal caso, por ejemplo, acá yo tengo una entrada 1 como A y una entrada B 0, se obtiene una salida 1. En este caso porque hay una entrada en 1. Y para el último caso, si yo tengo dos entradas 1, pues la salida me va a ser 1. ¿Listo? Acá solamente me va a dar como salida 0 si todas las entradas son 0. De lo contrario, si hay alguna de las entradas que son 1, pues la salida me va a dar 1. Tengan en cuenta que pueden tener más de dos entradas. Ya puede tener un A, B, C, D, E, F, G. Igualmente, si alguna de esas entradas A, B, C, D o etcétera es 1, pues la salida va a ser 1. Si todas las entradas son 0, el resultado me va a dar 0. ¿Listo? Eso es para la compuerta lógica OR. Ahora bien, nos falta la última compuerta, que es la compuerta AND. Igual que la compuerta OR, puede tener dos o más entradas. ¿Listo? Es decir, que puede tener A, B, C, D, E o lo que sea, muchas entradas, y obtiene una salida. Entonces, para este caso, me va a dar 1 si y solo si las dos entradas es 1. De lo contrario, me va a dar 0. Entonces, para este caso, si A es 0 y B es 0, la salida me va a dar 0. Si A es 0, pero B es 1, igualmente me va a dar 0. Si A es 1 y B es 0, igualmente me va a dar 0. Si A es 1 y B es 1, la salida me va a dar 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que solamente da como salida 1, sí y solo sí, las entradas, todas las entradas es 1. Si hay alguna entrada que es 0, pues el resultado me va a dar 0. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cómo se representan las salidas dependiendo la entrada de la compuerta? Entonces, si yo tengo una A, ya vimos que sale una A negada que se representa de esta forma, con esta flechita acá arriba. Si yo tengo una entrada AB en una OR, me va a salir la suma de esas entradas, A más B. Si yo tengo A, B, C como entrada, pues me va a salir como salida A más B más C. ¿Listo? Y en la AND, si yo tengo una entrada AB, voy a obtener como salida la multiplicación de ambas, A, B o A por B. Si yo tengo A, B, C, D, pues la salida va a ser A, B, C, D. ¿Listo? Tengan en cuenta las tablitas. Entonces, la primera me niega la entrada, en la segunda me da una salida 1, sí, solo sí, una de las entradas es 1. Y en este caso me va a dar 1, sí, solo sí, todas las entradas es 1. ¿Listo? Entonces, pasamos a este ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, voy a coger acá el pincel. Acá yo tengo tres entradas. Tengo una entrada A, tengo una entrada B, tengo una entrada B y tengo una entrada C. ¿Listo? Bien, entonces empezamos por la primera compuerta. Esta compuerta de acá, esta de acá, esta, es una compuerta tipo NOT, que tiene como entrada una letra B. ¿Eso qué quiere decir? Que si entra acá una B, si aquí entra una B, ¿qué voy a obtener en la salida de esta compuerta? Pues una B negada. B negada. Acuérdense que la negación es colocarle simplemente acá una linecita, ¿cierto? Bien. Y acá yo tengo una entrada A, que esa entrada A viene hacia esta compuerta. Esta compuerta de acá es una compuerta OR. Esto es una compuerta OR. ¿Qué me dice la compuerta OR? Pues que hay que sumar las entradas que tenga. Entonces, para este caso, hay una entrada A y una entrada B negada. Entonces, ¿qué voy a obtener en la salida? Pues voy a tener A más B negado. ¿Listo? Esta es la salida que obtengo de esta compuerta. Ahora, de esta tercera compuerta, ¿qué tengo como entrada? Pues tengo como entrada A más B negado y este estado C. Si nos damos cuenta en la compuerta AND, simplemente, ¿qué es? Es la multiplicación de ambas entradas. Entonces, ¿cuál sería S? El resultado S sería igual a S a la primera entrada. ¿Cuál es la primera entrada? La primera entrada que tenemos es A más B negado, A
más b negado. Y esto le voy a multiplicar por la segunda entrada. ¿Cuál es la segunda entrada? La segunda entrada es C. Y esto sería la salida de este circuito digital. Entonces tengo tres entradas, A, B, C, y tengo una salida que es A más B negado multiplicado por C. Esta sería la respuesta. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pues no duden en contactarme. Feliz día para todos.